Todo sistema tiene reglas. Toda estructura tiene límites. Pero el mundo avanza más rápido que nunca y esos límites ya no nos definen. Una revolución ha llegado. BXPay es más que una tarjeta. Es un movimiento, un sistema que pone el control donde debe estar, en tus manos. Desde valor hasta legados, la libertad y la flexibilidad están integradas en cada nivel. Tus fondos siempre están bajo tu custodia. Solo tú y tu cripto. A tu propio ritmo. Fronteras. Límites. Eso pertenece al pasado. Con BXPay, las fronteras no existen. Cada pago, cada transferencia, cada transacción se mueve contigo, donde sea que la vida te lleve. Entra en la nueva era. Entra en BXPay. La revolución avanza con libertad y avanza contigo.